Hola, mi nombre es Patricia Calderón Velasco. Vamos a hablar sobre la epidemiología. Es la ciencia que estudia con frecuencia la aparición de las enfermedades y sus determinantes en la población. Su interés se centra en la población para conocer quién enferma, dónde enferma y cuándo enferma, como pasos necesarios para llegar a conocer el porqué de la distribución de los fenómenos, salud e enfermedad y la aplicación de este conocimiento al control de los problemas sanitarios hasta llegar a un resultado. El padre de la epidemiología es John Snow, el padre de la epidemiología moderna. Fue un médico inglés precursor de la epidemiología, hasta un punto de llegar a ser considerado como padre de la epidemiología moderna. Fue el primer médico que utilizó éter y cloroformol para anestesiar a su enfermo, permitiendo a los pacientes someterse a procedimiento quirúrgico y otros sin angustia y el dolor de otra manera de experimentación. También demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupan en zonas donde el agua consumida está contaminada con ese en la ciudad de Londres en el 1854. Según la OMS, la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos en el particular de enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedad y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo la investigación epidemiológica, que la vigilancia y los estudios descriptivos que puede utilizar para analizar la distribución y los estudios analíticos que permitan los factores determinantes. Usos y alcances y limitaciones de la epidemiología. Estudia la distribución de eventos relacionados con la salud y sus determinantes y se encuentra que es medición de nivel de salud de poblaciones, descripción de la historia natural de la enfermedad, identificación de los determinantes de las enfermedades, control y prevención de la enfermedad, selección de métodos de control y prevención. También se encuentra la planificación y evaluación de servicios de la salud. El alcance de epidemiología cuenta con lo que son agentes causales, medio ambiente, huésped, y las limitaciones de la epidemiología entra lo que son cobertura de los datos, calidad de los datos, profundidad y calidad de análisis de datos, representatividad y generalizabilidad. Otros es método científico, epidemiológico y clínico. El método científico es un proceso destinado a explicar en enfermos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permite obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Que los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar, sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. Los elementos principales del método científico son concepto, definición, hipótesis, variables, indicadores. Método epidemiológico es el conjunto de técnicas mediante los cuales el investigador selecciona a las poblaciones, los pacientes, recoge una información, la analiza e interpreta los resultados. Sistema de pensamiento aplicado a la comunidad diagnóstico-control. El método, por su parte, constituye un rasgo más permanente de la ciencia. Aquellos que lo ignoran llegan a su conocimiento equivocado. La epidemiología se caracteriza por tener un cuerpo de conocimiento. Interacciona como un método o sistema raciocinio inductivo que no es otra cosa que el método científico aplicado a los problemas de salud, a una agrupación humana.
En la etapa de método epidemiológico son la fase descriptiva, fase analítica y el método clínico es una forma de pensamiento aplicada al paciente con el propósito de establecer un diagnóstico para que el paciente pueda recuperar su salud. Se llegará a esto por medio de los signos o síntomas. El síntoma es subjetivo ya que el paciente describe lo que siente, en cambio el signo es objetivo ya que el médico lo reconoce. Las etapas son formular el problema, información primaria, comprobar o negar hipótesis, exposición de resultado, instruir terapeuta o reiniciar proceso, exposición y evaluación de los resultados finales. ¿Qué es enfermedad? La enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico o una varias parte del cuerpo o por causa en general conocido, manifestada por síntomas y signos caracterizados y cuya evolución es más o menos previsible. El diagnóstico se constituye con el conocimiento de la situación de la salud de una comunidad o de los factores que la condicionan, de cuya precisión depende la calidad de tratamiento de la salud de la comunidad, la familia y el individuo. Se basa en un análisis de los hallazgos con enfoque clínico, biológico, higiénico, epidemiológico y social para identificación de los problemas de salud. Mediciones y variables epidemiológicas. Consiste en asignar un número o calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento causado ciertas reglas. Entre lo que es la razón se define la cualidad de que el cero se indica en la ausencia de atributo y por tanto la razón entre dos números de la escala es la relación existente entre las características de los objetos medidos. Proporción son medidas que expresan la frecuencia con lo que ocurre un evento en relación con la población total en el cual este puede ocurrir. La tasa expresa la dinámica de un suceso o una población a lo largo del tiempo. Tasa de mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población o un momento determinado. Mortalidad general es el volumen de muertes ocurrido por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edades y para ambos sexos. Mortalidad específica. Cuando existe razones para suponer que la mortalidad puede variar entre los distintos subgrupos de la población que esté dividida por sus estudios. Prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento, mide la frecuencia con que ocurre una enfermedad en cierto momento o periodo de tiempo. La incidencia indica la frecuencia que ocurre nuevo evento. Incidencia acumulado es una proporción, representa la probabilidad de enfermarse, riesgo es una población durante un periodo de tiempo. Variables epidemiológicas consiste en proporcionar información accesible para descomponer la hipótesis planteada en su elemento más simple. Persona se caracteriza inherente o adquirida en su actividad en las circunstancias bajo lo que vive un determinante en amplio grado de la que persona esté en el riesgo para contraer enfermedad, tiempo, periodo durante el cual los individuos enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como el cual ocurrió la enfermedad, lugar, características, factor o condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Causalidad y factor de riesgo es el estudio de la relación etiológica entre una exposición
Por ejemplo, la toma de un medicamento y la aparición de un efecto secundario. La causa puede ser factor biológico, psicológico, relacionado con el medio ambiente social y cultural, económico, el ámbito laboral, factor político, factores relacionados con el medio ambiente físico y servicio de salud. Criterio de salud entra la temporalidad, fuerza de asociación, dosis y respuesta, consistencia, especificidad, credibilidad biológica, evidencia experimental y las medidas de efectos son indicadores epidemiológicos que permiten evaluar la fuerza con que un determinado evento o enfermedad se asocia a un determinado factor o causa. Medidas de asociación de potencia son riesgo atribuible que se estima cuando el factor de exposición produce un incremento de riesgo y la fracción prevenible relacionada con los factores que producen disminución del riesgo. Medida absoluta, riesgo atribuible. Expresa la diferencia existente en una misma medida de frecuencia, idealmente la incidencia entre dos poblaciones. Medida relativa, riesgo relativo. Índice de asociación que se obtiene como la incidencia de personas expuestas al factor y la incidencia de personas no expuestas al factor. Caso de definición y contextualización. Definición de caso hace referencia a una situación, suceso, acontecimiento, conjunto de circunstancia. Clasificación internacional es el inventario principal donde recoge todos los posibles diagnósticos médicos, así como los procedimientos diagnosticados y terapéuticos, sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. Especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo sano, es decir, la probabilidad de que un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. Valores predictivos. Mide la eficacia real de una prueba diagnosticada. Criterio para seleccionar medidas del tamizaje diagnóstico. Entran que es el conocimiento de la enfermedad, conocimiento de la prueba, tratamiento de la enfermedad y consideración económica. El conocimiento de la enfermedad debe de ser problema importante, las etapas latente o sintomológico, la historia natural de la condición y el conocimiento de la prueba son la prueba de examen o debe ser válida y reproducible, y la otra prueba es aceptada por la población y el proceso de búsqueda de caso debe ser continuo o no único. El tratamiento de la enfermedad entra lo que es aceptable para los pacientes, disponibilidad de recursos para el diagnóstico, tratamiento y consideraciones económicas, el coste de la detección, incluida el diagnóstico y el tratamiento, debe ser equilibrado en relación con el conjunto de gasto sanitario. ¿Qué es diagnóstico? Diagnóstico es aquello que en el ámbito de la medicina está vinculado a la diagnosis. Este término a su vez hace referencia a diagnosticar, recabar datos para analizar o interpretar, lo que permite evaluar una cierta condición. Prueba diagnóstica es la que tiene como finalidad determinar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del estudiante que representa a la misma, que puede o no puede hacer con la lengua y hasta qué punto desenvuelve las distintas habilidades. El diagnóstico clínico es el procedimiento mediante el cual el profesional de la salud identifica una enfermedad o el estado del paciente con la ayuda de varias herramientas. Signos y síntomas son manifestaciones efectivas clínicamente fiables y observadas en la exploración médica
es decir, el examen físico del paciente, a diferencia de los síntomas. Clasificación internacional de la enfermedad. Según la OMS, es el instrumento fundamental para identificar tendencia estadística de salud en todo el mundo. Contiene alrededor de 55.000 código único para el traumatismo, enfermedades y causa de muerte. Proporciona el lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria. Un principio clave de esta revisión fue simplificar la estructura de codificación y las herramientas electrónicas, lo que permitirá a los profesionales sanitarios registrar las afecciones de forma más fácil y completa. Diagnóstico clínico. En el área médica o de enfermería son manifestaciones objetivas de una enfermedad o un síndrome que resulta evidente para observar diferente del sujeto que la presenta. En el área epidemiológica, representa una base sólida para la toma de decisiones clínicas y permite dejar de lado práctica basada únicamente en la experiencia o que puede resultar dañina para los pacientes. Signos son las manifestaciones efectivas clínicamente fiables observadas en la valoración médica como dolor, la debilidad y el mareo. Síntomas son manifestaciones de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. Por ejemplo, la fiebre, la cefalea. Vigilancia epidemiológica. Según la OMS, define la salud pública como los esfuerzos organizados de una sociedad para la prevención, control y atención de los problemas de salud y para promover una vida saludable. Conceptualización de la vigilancia epidemiológica, que es un instrumento de la salud pública con mayor aplicación del mundo para registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedad y su determinante en una área geográfica determinada. El objetivo de la norma 017 establece los criterios para la aplicación de la vigilancia epidemiológica de padecimiento, evento, emergencia que afecta o pone el riesgo de la salud humana, que son objeto del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por ser objeto de programas especiales de salud, por estar incluida en convenios nacionales o internacionales o por su magnitud y trascendencia. La norma establecen los lineamientos y procedimientos de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como los criterios para la aplicación de la vigilancia en padecimiento, evento y situación de emergencia que afecta o pone en riesgo la salud humana. Enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica son de notificación inmediata, puede ser viruela, poliomielitis por poliovirus salvaje, síndrome respiratorio agudo severo. Estudio de casos, método de notificación. El estudio es el conjunto de actividades intelectuales y experimentales realizadas de modo sistemático con el objeto general con conocimiento sobre la causa que origina las enfermedades humanas. Método de notificación puede ser por servicio de urgencia, atención primaria, consultorio de comunidad de atención, consultorio de especialidad, atención de terceros nivel, que son hospital, laboratorio clínico. Estudio epidemiológico representa una
estrategia muestral, la que de manera característica se le selecciona a la población en un estudio con base en la presencia o ausencia del evento del interés. Estudio del brote es una clasificación usada en la epidemiología para referirse a la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico. Aplicación de concepto de vigilancia epidemiológica, enfermedad transmisible y no transmisible. Se define como un análisis de interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente usado. Método que se distingue por ser práctico, uniforme, rápido, más por su exactitud o totalidad, que sirve para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, con la que puede observar o anticiparse cambio para realizar las acciones oportunas, incluyendo investigación aplicada o la aplicación de medidas de control. Enfermedad infecciosa emergente y emergente son reflejo de la incesante lucha de los microorganismos por sobrevivir, buscando brechas en las barreras que protegen al ser humano contra la infección. Enfermedad reemergente puede ser por virus, dengue, enfermedad rábica, fiebre amarilla, por bacteria, cólera. Enfermedad emergente por virus, infección por VIH, SIDA, fiebre hemorrágica de ébola, hepatitis C, delta, GB, influenza A, H5N1 virus. Gracias.